Aurora estaba bajando la escalinata de mármol de la mansión Montenegro cuando chocó violentamente con su jefe, el CEO Adrián Montenegro, que la sujetó en sus brazos, la besó con una intensidad devastadora y entonces le ofreció $1.000.000 por una noche con ella, transformando un momento de deseo puro en una fría transacción comercial. Imagina por un instante el horror de descubrir que has sido reducida a una mercancía que se puede comprar, que el hombre que te deseó con una intensidad que te hizo temblar te trató en realidad como un negocio que se resuelve con dinero, y que solo aceptaste la propuesta como una forma desesperada de salvar a tu madre. Este no es solo el relato de una noche comprada, sino la crónica de cómo una mujer utilizada como un objeto descubrió una fuerza que no sabía que poseía, y cómo un hombre que creía poder comprarlo todo tuvo que aprender que el verdadero valor de una persona no tiene precio. Antes de que descubramos cómo Adrián ofreció una fortuna por una noche, cómo Aurora aceptó la propuesta por pura desesperación, cómo una intimidad explosiva fue reducida a un pago frío, cómo descubrió un embarazo 9 meses después, cómo él la encontró accidentalmente en la sala de partos y cómo una declaración pública ante las cámaras demostró que el amor trasciende el dinero, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que estaba siendo tratada como un objeto, pero consiguió transformar la humillación en una verdadera redención. Esta es la historia de cómo el abismo entre dos mundos, el de la empleada y el del CEO, se cerró no con un cheque, sino con una verdad declarada de rodillas, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando la rendición es total y el arrepentimiento es sincero. Aurora tenía 24 años y un mundo de sueños rotos sobre sus hombros. Hacía meses que su vida se había convertido en una carrera contrarreloj contra la enfermedad de su madre. Cada día, el coste del tratamiento médico se sentía como una soga que se apretaba más y más alrededor de su cuello, ahogando cualquier esperanza de futuro. Había renunciado a su máster, a las tardes con amigos, a la simple idea de encontrar a alguien especial y experimentar el amor por primera vez. Su realidad se había reducido a turnos agotadores como empleada de limpieza en la mansión Montenegro, un palacio de opulencia que contrastaba brutalmente con el modesto apartamento que compartía con su madre, donde el miedo y las facturas médicas se acumulaban en la mesa de la cocina. Cada rincón que limpiaba en esa casa gritaba una riqueza que para ella era inalcanzable, un universo paralelo donde problemas como los suyos simplemente no existían. La mansión Montenegro no era solo un lugar de trabajo, era un recordatorio constante de su propia impotencia. Las paredes de mármol, frías al tacto, parecían absorber el calor de cualquiera que no perteneciera a ese mundo. Aurora se movía por sus pasillos como un fantasma, invisible para la familia que vivía allí, una simple pieza funcional en el engranaje de su vida perfecta. Adrián Montenegro, el CEO de 35 años que dirigía el imperio familiar, era una figura casi mítica. Lo veía de lejos, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación, siempre impecable, con una mirada que parecía atravesar a las personas como si fueran balances financieros. Para ella, él no era un hombre, sino un símbolo del abismo social que los separaba, un precipicio tan profundo que ni en sus sueños más salvajes se habría atrevido a cruzarlo. Aquella noche, el cansancio pesaba en cada uno de sus músculos. Había sido un día particularmente largo y lo único que Aurora deseaba era llegar a casa, comprobar que su madre estaba estable y derrumbarse en su cama. Mientras bajaba la gran escalinata de mármol, el corazón de la mansión, sus pies se movían de forma automática. Iba con la cabeza gacha, perdida en sus preocupaciones, repasando mentalmente si tendría suficiente para la próxima tanda de medicamentos. No oyó los pasos apresurados que subían en dirección contraria, hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue violento, un choque de dos mundos que colisionaban. Perdió el equilibrio y por un segundo aterrador sintió que caía al vacío, una metáfora perfecta de su propia vida. Pero no cayó. Unos brazos de acero la rodearon, sujetándola con una firmeza que la dejó sin aliento. El olor de su colonia, una mezcla de sándalo y algo caro e indefinible, la envolvió por completo. Al levantar la vista, se encontró con los ojos de Adrián Montenegro. Estaban tan cerca que podía ver las motas grises en su iris, una tormenta contenida.
En un entorno profesional, él debería haberse apartado al instante, manteniendo una distancia apropiada, pero no lo hizo. Sus manos se aferraron a su cintura y su mirada descendió a sus labios con una intensidad que era a la vez aterradora y extrañamente hipnótica. El mundo pareció detenerse en ese rellano de la escalera, el silencio de la mansión roto únicamente por los latidos desbocados de sus dos corazones. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. Adrian se inclinó y la besó. No fue un beso tierno ni exploratorio, fue un beso devastador, posesivo, cargado de una urgencia que parecía haber estado reprimida durante mucho tiempo. Fue un beso que lo reclamaba todo, que borraba la distancia entre jefe y empleada, entre rico y pobre. Por un instante vertiginoso, Aurora se sintió vista, no como la chica de la limpieza, sino como una mujer deseada. Se dejó llevar por la sorpresa, por la pura fuerza de la atracción, respondiendo con una inocencia que contrastaba con la experiencia de él. Fue un momento de conexión cruda y real, un destello de algo que podría haber sido hermoso, una fantasía que nunca se había permitido ni siquiera imaginar. Pero la fantasía se hizo añicos tan rápido como había nacido. Cuando Adrian se apartó, el fuego en sus ojos había sido reemplazado por un hielo calculador. La miró, no como a una mujer a la que acababa de besar con pasión, sino como a un problema que necesitaba resolver. Sus siguientes palabras cayeron sobre ella como una losa de granito, aplastando el frágil momento que acababan de compartir. 1.000.000, dijo. Su voz era un murmullo grave y controlado, desprovisto de cualquier emoción. Te pago 1.000.000 de reales por una noche contigo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El aire se volvió denso, cargado de la brutalidad de su propuesta. El deseo se había convertido en una oferta, la conexión en un contrato. El calor del beso se evaporó, reemplazado por un frío que le caló hasta los huesos. La humillación fue instantánea y total. En un solo segundo pasó de ser una mujer deseada a ser un objeto con un precio. 1.000.000 de reales, una cifra absurda, una fortuna que podría cambiar su vida y salvar a su madre. Pero el precio era su alma. Vio con una claridad dolorosa el abismo que los separaba. Para él, ella era un capricho, una atracción inconveniente que podía satisfacer y despachar con la misma facilidad con la que firmaba un cheque. No había visto a Aurora, había visto un producto que quería adquirir. La comprensión la golpeó con la fuerza de una bofetada. Para él, ella era, y siempre sería, completamente reemplazable. Adrian pareció sentir su conmoción, pero la interpretó erróneamente como una duda sobre los términos. Continuó, su tono tan pragmático como si estuviera negociando una fusión empresarial. Es solo un negocio, Aurora. Una noche. Mañana por la mañana encontrarás un cheque en la mesita de noche. Lo coges y desapareces. Nadie tiene por qué saberlo. Es simple. Cada palabra era una nueva puñalada a su dignidad. Desapareces. La palabra resonó en su mente. Él no solo quería comprar su cuerpo por una noche, quería borrar su existencia de su vida a la mañana siguiente, como si nunca hubiera estado allí. Quería la intimidad sin la humanidad, el placer sin la conexión. Quería reducirla a un recuerdo pagado y olvidado. La mente de Aurora se convirtió en un torbellino de pánico y desesperación. 1.000.000 de reales. La imagen de su madre, cada día más frágil, apareció en su mente. Podría pagar los mejores médicos, los tratamientos más avanzados. Podría darle una oportunidad real de sobrevivir, de vivir. Podría acabar con la angustia que la consumía cada noche. Ese dinero no era un lujo, era la vida de su madre. Pero, ¿a qué coste? ¿Podría mirarse al espejo sabiendo que se había vendido? ¿Podría vivir con el recuerdo de haber sido tratada como una mercancía? ¿De haber permitido que su intimidad, algo que había guardado con la esperanza de compartirlo con amor, fuera objeto de una transacción tan fría y cruel? La lucha interna fue agónica. Por un lado estaba su orgullo, su autoestima, todo lo que le habían enseñado sobre el valor de una persona. Por otro estaba el amor incondicional por su madre. Y en esa balanza, el amor pesaba más que cualquier otra cosa. Se dio cuenta, con una tristeza infinita, de que no tenía elección.
Su desesperación era un arma que Adrian, consciente o inconscientemente, había utilizado contra ella. Él le ofrecía la única salida que podía ver en ese momento, una salida que la destruiría por dentro pero que salvaría a la persona que más amaba en el mundo. La elección, si es que podía llamarse así, ya estaba hecha. Con la garganta seca y el corazón hecho pedazos, levantó la vista y se encontró con la mirada impaciente de Adrian. Asintió, un movimiento casi imperceptible. No pudo pronunciar la palabra sí. El sonido se le atascó en la garganta, ahogado por la vergüenza. Pero él entendió. Una expresión de fría satisfacción cruzó su rostro, la misma que tendría al cerrar un trato exitoso. No había triunfo ni alegría, solo la confirmación de que el dinero, como siempre, había funcionado. Se giró y comenzó a subir las escaleras, esperando que ella lo siguiera. Y Aurora, sintiendo que su alma se desprendía de su cuerpo, lo hizo. Cada escalón de mármol que subía se sentía como un paso más hacia su propia aniquilación personal. La suite de Adrian era como otro mundo, espaciosa, impersonal y lujosa hasta un punto que resultaba obsceno. Las vistas de la ciudad se extendían a sus pies a través de un ventanal gigantesco, pero Aurora se sentía atrapada en la jaula de oro más exquisita. Él le indicó el baño con un gesto mudo, y ella obedeció como un autómata. Mientras el agua caliente de la ducha de mármol caía sobre ella, se frotó la piel con rabia, como si pudiera lavar la humillación que sentía. Lloró en silencio, lágrimas calientes que se mezclaban con el agua, lamentando no solo lo que estaba a punto de hacer, sino todos los sueños que había tenido que abandonar para llegar a ese punto. La noche fue una extraña mezcla de sensaciones contradictorias. La intimidad fue explosiva, tal como el beso había prometido. Adrian era un amante experto. Su cuerpo se movía con una confianza que revelaba años de práctica. Hubo momentos en los que, a pesar de todo, el cuerpo de Aurora respondió, traicionando a su mente herida. En la oscuridad, bajo el peso de su cuerpo, casi podía fingir que no era una transacción, que había algo real entre ellos. Pero entonces él se movía o susurraba algo en un tono de control y la fría realidad volvía a imponerse. Ella era un servicio por el que él había pagado, y él estaba simplemente consumiendo el producto. En ningún momento hablaron de nada personal. No hubo preguntas sobre su vida, sus sueños o sus miedos. Él no quería conocer a Aurora la mujer, solo quería el cuerpo que había comprado. Ella, por su parte, se refugió en el silencio, construyendo un muro alrededor de su corazón para proteger lo poco que le quedaba. Se concentró en los detalles físicos, la textura de las sábanas de seda, el ritmo de su respiración, la forma en que la luz de la luna dibujaba sombras en la habitación. Hizo todo lo posible por disociarse, por convertirse en una observadora de su propia vida, porque ser la protagonista era demasiado doloroso. El agotamiento finalmente la venció y cayó en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas. Cuando despertó, la primera luz del alba se filtraba por las cortinas. Por un instante no supo dónde estaba. Luego, el recuerdo de la noche anterior la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se giró, esperando encontrar a Adrian a su lado, quizás para enfrentarse a la torpeza de la mañana siguiente. Pero la cama estaba vacía. El único indicio de que él había estado era el hueco en la almohada junto a la suya. Estaba sola, completamente sola. El pánico comenzó a subir por su garganta. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, el silencio de la enorme habitación resonando en sus oídos. ¿Se había ido? ¿Se suponía que debía marcharse sin más? Entonces sus ojos se posaron en la mesita de noche. Allí, perfectamente alineado con el borde de la mesa, había un cheque. No había una nota, ni una palabra de despedida, ni siquiera un simple gracias. Solo el frío y silencioso papel, con una cifra escrita en una caligrafía firme y decidida. 1.000.000 de reales. El pago por sus servicios. La prueba irrefutable de que para él eso era todo lo que había sido. Una transacción completada.
La humillación que sintió en ese momento fue más profunda y devastadora que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era la confirmación final de su estatus. No era una persona, era un problema resuelto, un capricho satisfecho, un objeto usado que ahora podía ser descartado. Se sintió sucia, vacía, como si le hubieran arrancado algo fundamental de su interior y lo hubieran reemplazado por la vergüenza. Se levantó de la cama, se vistió con movimientos mecánicos, sin atreverse a mirar su propio reflejo en los espejos que cubrían las paredes. Cogió el cheque, el papel se sentía como veneno en sus dedos. Salió de la suite y recorrió los pasillos silenciosos de la mansión, que ahora parecía un mausoleo. Al bajar la misma escalinata de mármol donde todo había comenzado, se sintió como un fantasma. La noche anterior había chocado con él como una empleada invisible, había subido las escaleras como una propiedad comprada, y ahora las bajaba como un secreto sucio que debía desaparecer antes de que saliera el sol. Salió por la puerta de servicio, el aire fresco de la mañana golpeándola en la cara. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, pero para Aurora todo había cambiado. Había salvado a su madre, sí, pero en el proceso se había perdido a sí misma. El cheque en su bolsillo pesaba como una piedra, un recordatorio constante de su sacrificio. Los meses que siguieron fueron un borrón de emociones contenidas. El dinero funcionó como se esperaba. La madre de Aurora fue trasladada a la mejor clínica, recibió los tratamientos más avanzados y comenzó una lenta pero constante recuperación. Aurora debería haberse aliviado, feliz, y una parte de ella lo estaba. Ver la mejoría en la salud de su madre era un bálsamo para su alma herida, pero la alegría estaba siempre teñida de una profunda tristeza. Cada vez que pagaba una factura del hospital con ese dinero, sentía una punzada de vergüenza. Había comprado la vida de su madre con la venta de su dignidad, y esa era una deuda que sentía que nunca podría saldar. Dejó su trabajo en la mansión Montenegro inmediatamente, incapaz de soportar la idea de volver a poner un pie en ese lugar. Se inventó una excusa, algo sobre una herencia inesperada para explicar el dinero repentino a su madre. Ella, demasiado débil y centrada en su recuperación, no hizo demasiadas preguntas, pero notaba la sombra en sus ojos, una tristeza que no se correspondía con su aparente golpe de suerte. Aurora intentó reconstruir su vida, se matriculó de nuevo en su máster, intentó volver a conectar con sus amigos, pero se sentía como una impostora. Una parte de ella se había quedado en aquella suite de lujo, atrapada en el recuerdo de haber sido tratada como un objeto. Vivía con el fantasma de Adrian Montenegro. A veces, en la calle, creía oler su colonia y su corazón se detenía. Veía su cara en las portadas de las revistas de negocios, siempre con la misma expresión controlada y distante, y sentía una mezcla de rabia y una extraña, dolorosa nostalgia por el hombre que la había besado en la escalera, no por el que la había descartado al amanecer. Se preguntaba si alguna vez pensaba en ella. Probablemente no. Para él, ella habría sido solo una más, una transacción olvidada tan pronto como se firmó el cheque. La idea la consumía por dentro, reforzando la sensación de que su valor era nulo. Un par de meses después de aquella noche, empezó a sentirse mal. Al principio, lo atribuyó al estrés y al agotamiento emocional, pero las náuseas matutinas se volvieron persistentes y un cansancio abrumador se apoderó de ella. Una amiga, preocupada, le sugirió que se hiciera una prueba de embarazo casi como una broma. Aurora se rió, pero un escalofrío de pánico recorrió su espalda. Era imposible, habían usado protección, pero la duda se instaló en su mente como una semilla venenosa. Compró una prueba en la farmacia, con las manos temblando tanto que apenas podía abrir la caja. El resultado fue inequívoco. 2 líneas rosas que le devolvían la mirada, sentenciando su futuro. Estaba embarazada. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Se sentó en el borde de la bañera, mirando fijamente el pequeño dispositivo de plástico, incapaz de procesar la información. Un hijo,
Un hijo de Adrián Montenegro. Un hijo de Adrián Montenegro, concebido no en un acto de amor, sino en una transacción comercial. Un horror inicial dio paso a una oleada de emociones tan violentas que la dejaron sin aliento, miedo, ira y luego, de forma inesperada, una feroz y abrumadora ola de protección. En ese momento, acurrucada en el frío suelo del baño, Aurora tomó una decisión. Este niño era suyo. Era la única consecuencia de esa noche que no había sido comprada ni pagada. Era una vida, no un negocio, y no permitiría que Adrián Montenegro lo convirtiera en uno. No le diría nada, no le pediría nada, no quería su dinero, no quería su nombre, no quería su mundo frío y transaccional manchando la vida de su hijo. Criaría a este bebé sola, lejos de la sombra de la mansión Montenegro. Sería difícil, pero sería suyo. Este niño no sería un secreto vergonzoso, sino su redención. Sería la prueba de que algo bueno podía surgir de la peor noche de su vida. Los 9 meses de embarazo fueron un viaje solitario pero transformador. Aurora se mudó a un barrio diferente, cortando lazos con cualquiera que pudiera conectarla con su pasado reciente. Se centró en sus estudios y en prepararse para la llegada del bebé. El dinero del cheque, que antes le quemaba en las manos, ahora lo veía como una herramienta para construir un futuro seguro para su hijo. Lo invirtió sabiamente, asegurándose de que a su bebé nunca le faltara de nada. La tristeza que la había acompañado durante meses comenzó a disiparse, reemplazada por el amor incondicional que sentía por la pequeña vida que crecía dentro de ella. Hablaba con su bebé, le leía cuentos, le ponía música, se convirtió en su confidente, su razón para levantarse cada mañana. Por primera vez desde aquella noche, Aurora sintió que estaba recuperando el control de su propia narrativa. Ya no era la empleada comprada, la víctima de un CEO millonario. Era una madre, y esa nueva identidad le dio una fuerza que nunca supo que tenía. Se prometió a sí misma y a su hijo que nunca más permitiría que nadie le pusiera un precio a su valor ni al de su familia. Estaban solos contra el mundo, y eso, por extraño que pareciera, le daba una sensación de paz. El día del parto llegó de forma inesperada, 2 semanas antes de lo previsto. Las contracciones comenzaron de madrugada, intensas y rápidas. Apenas tuvo tiempo de llamar a un taxi para que la llevara al hospital. En medio del dolor y el pánico, solo pudo dar el nombre del hospital privado más cercano y... La noche que siguió en aquella suite de lujo fue una inmersión en una realidad que Sofía nunca podría haber imaginado. El espacio era tan vasto e impersonal que se sentía como una exposición en un museo de la riqueza, no como el dormitorio de un hombre. Alejandro no la trató con ternura ni intentó mitigar la crudeza de su acuerdo. Fue exactamente lo que su propuesta había prometido: intenso, posesivo y abrumadoramente directo. Lo condujo a través de la habitación con una autoridad silenciosa que no dejaba lugar a dudas de quién tenía el control. Cada uno de sus movimientos estaba imbuidos de una urgencia contenida, como si hubiera estado luchando contra aquel deseo durante mucho tiempo y finalmente hubiera decidido rendirse a él, pero en sus propios términos. Sofía, por su parte, se movía como en un sueño febril, su cuerpo obedeciendo mientras su mente gritaba en silencio. La vista de Madrid a través del ventanal panorámico, con sus millones de luces parpadeantes, parecía burlarse de su propia insignificancia. Una pequeña vida a punto de ser consumida por el capricho de un hombre que poseía el mundo a sus pies. La intimidad entre ellos fue una explosión, una tormenta de sensaciones que arrasó con todas las defensas de Sofía. Alejandro la consumió por completo, su toque era a la vez experto y casi desesperado, como si quisiera borrar la línea que los separaba, aunque fuera él mismo quien la había trazado con 1.000.000 de euros. En la oscuridad, con el peso de su cuerpo sobre el de ella y el sonido de sus respiraciones entrecortadas llenando el silencio, Sofía se permitió una peligrosa fantasía. Se olvidó del cheque, de la escalera de mármol, de su uniforme de empleada. Se aferró a la intensidad de sus besos y a la forma en que su nombre sonaba en sus labios como si fuera un ancla en medio de un huracán. Por primera vez en su vida, se sintió deseada con una ferocidad que la hizo temblar, y su cuerpo, traicionando a su mente herida, respondió con una entrega total.
En esos momentos no era una empleada comprada, era simplemente una mujer en los brazos de un hombre, y la cruda fisicalidad de su conexión se sentía tan real, tan innegable, que casi la convenció de que algo más profundo tenía que estar naciendo entre ellos. Durante horas se perdieron el uno en el otro, en un ciclo de deseo y agotamiento que dejó el mundo exterior completamente fuera de foco. Sofía, que nunca había conocido una intimidad así, se encontró a la deriva en un océano de sensaciones desconocidas. Cada caricia, cada mirada intensa en la penumbra, alimentaba la ilusión de que aquello era más que una simple transacción. ¿Cómo podía alguien fingir tal nivel de conexión? ¿Cómo podía un cuerpo mentir de esa manera? Se aferró a la idea de que la intensidad de Alejandro no podía ser solo lujuria. Tenía que haber algo más debajo de su fachada fría y controladora, una vulnerabilidad que solo se revelaba en la desnudez de la noche. Se permitió creer que, aunque él hubiera usado el dinero como una herramienta para romper las barreras sociales entre ellos, el resultado final, aquella conexión visceral, era algo genuino y no planificado. Se dijo a sí misma que ningún hombre podía tocar a una mujer de esa manera sin sentir absolutamente nada, sin que una parte de su alma se viera afectada. Finalmente, en las horas previas al amanecer, el agotamiento los venció a ambos. Cayeron en un sueño profundo, sus cuerpos todavía entrelazados en las sábanas de seda revueltas. Antes de que el sueño la reclamara por completo, Sofía se giró ligeramente para mirarlo. El rostro de Alejandro, habitualmente una máscara de control impenetrable, estaba relajado en el sueño, despojado de su autoridad deseo. Parecía más joven, casi vulnerable. Una oleada de ternura, tan inesperada como peligrosa, la invadió. Trazó la línea de su mandíbula con la mirada, memorizando cada detalle. En ese silencio, con el calor de su cuerpo junto al suyo, el corazón de Sofía se permitió una última y frágil ilusión. Quizás, solo quizás, aquella noche había cambiado algo para él también. Tal vez por la mañana hablarían, y la fría transacción se transformaría en el comienzo de algo real. Se durmió con esa pequeña y temblorosa llama ardiendo en su pecho, una esperanza que se sentía tan real como el hombre que dormía a su lado. Cuando despertó, la primera luz del alba se filtraba a través de las cortinas, tiñendo la habitación de un gris pálido e impersonal. Por un instante, una sensación de calidez y satisfacción la envolvió al recordar la noche anterior. Se giró, esperando encontrarse con los ojos de Alejandro, esperando ver en ellos un reflejo de lo que ella había sentido. Pero el otro lado de la cama gigante estaba vacío. El hueco en la almohada junto a la suya todavía conservaba un leve calor, la única prueba de que él había estado allí. El silencio de la suite era ahora opresivo, ensordecedor. Se sentó de golpe, el pánico comenzando a burbujear en su pecho. Lo llamó en voz baja, Alejandro, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz en la vasta habitación. El frío comenzó a calarle los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. La esperanza que había albergado durante la noche comenzó a desmoronarse, reemplazada por una creciente sensación de pavor. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la mesita de noche de caoba oscura. Allí, colocado con una precisión casi quirúrgica, en el centro de la superficie pulida, había un único trozo de papel blanco. No era una nota de despedida, ni un número de teléfono garabateado apresuradamente. Era un cheque, impecablemente rellenado, con la cantidad de 1.000.000 de euros escrita en cifras y letras, y debajo la firma de Alejandro de la Vega, firme, clara y absolutamente impersonal. No había ni una sola palabra más, ni un gracias, ni un lo siento, ni un te llamaré, solo el frío y brutal testimonio de su acuerdo. La transacción estaba completa, el pago había sido efectuado, el servicio había sido prestado. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. La cruda realidad la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías, aniquilando los últimos vestigios de la fantasía que había construido durante la noche. La humillación que la invadió fue una ola tóxica y devastadora. Fue mucho peor que la vergüenza que sintió en la escalera cuando él hizo la propuesta. Aquello era la confirmación final, la prueba irrefutable de que para él, ella no había sido más que eso, una transacción que debía ser concluida y archivada. La intimidad explosiva, la conexión que ella creyó sentir, los momentos en que se había sentido vista como mujer, todo había sido una ilusión.
Para él, solo había sido un negocio que resolver, un capricho que satisfacer. La había comprado, la había usado y la había descartado con la misma eficiencia y desapego con la que cerraría cualquier otro trato comercial. Se sintió sucia, vacía, como un objeto que había cumplido su propósito y ahora era desechable. La imagen del cheque, tan limpio y ordenado, se quemó en su retina como el símbolo definitivo de su propia devaluación. Todo lo que había significado algo para ella, para él, no había sido más que un número en una hoja de papel. Con movimientos rígidos y mecánicos, como si su cuerpo no le perteneciera, Sofía se levantó de la cama. Evitó deliberadamente su propio reflejo en los espejos que adornaban la suite, incapaz de enfrentarse a la mujer que la miraría de vuelta. Se vistió rápidamente, poniéndose la ropa del día anterior, que ahora se sentía como el disfraz de una extraña. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras se acercaba a la mesita de noche. Por un momento consideró dejar el cheque allí, rechazar el pago por su propia alma. Pero la imagen de su padre, frágil y enfermo en una cama de hospital, apareció en su mente. Aquel papel era su única oportunidad de salvarlo. Con un nudo en la garganta tan doloroso que apenas podía respirar, cogió el cheque. El papel se sentía a la vez ligero como una pluma y pesado como una lápida. Sin mirar atrás, salió de la suite, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el fin de un mundo. Bajó por la gran escalinata de mármol, la misma donde todo había comenzado menos de 24 horas antes. Cada paso resonaba en el silencio de la mansión dormida. Se sentía como un fantasma, una intrusa que debía desaparecer antes de que los verdaderos habitantes de la casa despertaran. Al llegar a la planta baja, no se atrevió a salir por la puerta principal. Se dirigió instintivamente a la entrada de servicio, el camino que conocía, el que le correspondía. El aire fresco de la mañana la golpeó en la cara como una bofetada, despertándola del trance. Una vez fuera de los muros de la mansión, se detuvo y respiró hondo, pero el aire no parecía limpiar la suciedad que sentía por dentro. Sacó su teléfono y con los dedos todavía temblorosos, escribió un breve mensaje a la gobernanta, inventando una excusa sobre una oferta de trabajo repentina en otra ciudad, diciendo que no volvería. Era una mentira, pero era más fácil que admitir la verdad, que había sido comprada y descartada y que no podía soportar volver a poner un pie en el lugar que había sido el escenario de su mayor humillación. En los días y semanas que siguieron, Sofía se movió en una neblina de dolor sordo. Usó el dinero exactamente para lo que estaba destinado. Su padre fue trasladado a la mejor clínica privada de Madrid, atendido por los mejores especialistas. Los tratamientos, que antes eran una montaña inalcanzable, ahora se pagaban con un simple movimiento de tarjeta. Vio cómo la salud de su padre mejoraba día a día, cómo el color volvía a sus mejillas y la esperanza a sus ojos. Debería haber sentido una alegría inmensa, un alivio profundo. Y una parte de ella lo sentía. Había cumplido su objetivo. Había salvado al hombre que le dio la vida. Pero cada factura que pagaba, cada informe médico positivo que recibía, era un recordatorio agridulce del precio que había pagado. La gratitud en los ojos de su padre se sentía como una acusación. Había comprado su vida con la venta de su propia dignidad, y sentía que algo esencial, algo vital e irreemplazable, había muerto dentro de ella en aquella suite de lujo. Había sido comprada, consumida y descartada como un objeto usado, y el dinero que ahora la sostenía era la prueba eterna de ello. 9 meses. 9 meses habían pasado desde que Aurora había salido de la mansión Montenegro con un cheque de 1 millón de reales en el bolsillo y el alma hecha pedazos. Durante ese tiempo, el dinero había cumplido su propósito con una eficiencia fría y brutal. Su madre había recibido el mejor tratamiento posible y su salud mejoraba de una forma casi milagrosa, un testimonio tangible del sacrificio de su hija. Aurora había conseguido la estabilidad financiera que tanto desesperadamente necesitaba, mudándose a un apartamento decente y retomando sus estudios. Desde fuera, su vida parecía haberse recompuesto, pero por dentro se sentía hueca.
Un vacío persistente la acompañaba a todas horas, una sensación de que algo fundamental se había roto y ninguna cantidad de dinero podría repararlo. Estaba sentada en la incómoda silla de la consulta médica, con el olor a antiséptico llenando sus pulmones, sintiendo ese mismo vacío. Había ido por un malestar general que no desaparecía, esperando que le recetaran unas vitaminas o le dijeran que era simple estrés. No estaba preparada para que su vida, que por fin parecía estar bajo un frágil control, volviera a explotar en 1000 pedazos. La doctora entró en la consulta, con una sonrisa profesional y unos papeles en la mano, ajena por completo al terremoto que estaba a punto de desatar. Se sentó frente a Aurora, revisó los resultados por última vez y levantó la vista, sus ojos brillando con una calidez que a Aurora le pareció extrañamente fuera de lugar. «Bueno, Aurora, tus análisis están perfectos, de hecho, están mejor que perfectos», dijo, haciendo una pausa dramática. «Enhorabuena, estás embarazada de unas 8 semanas». Las palabras flotaron en el aire de la pequeña habitación, suspendidas en el silencio. Aurora sintió como si el sonido del mundo se hubiera apagado de golpe. Dejó de respirar, literalmente. El aire se quedó atrapado en sus pulmones y su corazón pareció detenerse por un instante eterno. Embarazada. La palabra rebotó dentro de su cráneo sin encontrar un lugar donde asentarse. Era imposible, un error. Solo había estado con un hombre una vez en su vida, una sola noche. Una noche que había intentado borrar de su memoria con todas sus fuerzas. El rostro de Adrián Montenegro, con su fría y calculadora expresión, apareció en su mente con una claridad devastadora. La doctora seguía hablando, explicando los siguientes pasos, pero Aurora ya no la oía. Estaba atrapada en un túnel de pánico y conmoción, reviviendo el momento en que se había despertado sola en aquella suite de lujo con un cheque como única compañía. El arrepentimiento la golpeó con la fuerza de una ola gigantesca, arrastrándola hacia un mar de dolor y desesperación. No se arrepentía de haber salvado a su madre, nunca podría arrepentirse de eso, pero el coste de ese sacrificio se reveló de pronto en toda su monstruosa magnitud. Llevaba dentro de sí al hijo del hombre que la había comprado por $1.000.000 y la había descartado como si fuera basura. Un hijo concebido no por amor, ni siquiera por afecto, sino como el resultado de una transacción comercial. El hijo de Adrián Montenegro. La idea era tan grotesca, tan cruelmente irónica, que sintió náuseas. Este bebé era la prueba viviente e innegable de su humillación, un recordatorio permanente de la noche en que había vendido su dignidad. Sin embargo, mientras el shock inicial comenzaba a ceder, una emoción completamente inesperada y contradictoria se abrió paso a través del horror. Una punzada súbita, casi dolorosa, de alegría. Estaba cargando una vida. Una parte de él, sí, pero también una parte de ella. Una pequeña criatura inocente que crecía en su vientre, ajena por completo al frío cálculo que le había dado origen. Esa diminuta chispa de alegría fue extinguida casi al instante por una llamarada de terror absoluto. El pánico se apoderó de ella con una ferocidad que la dejó temblando. Y si él se enteraba, la sola idea le heló la sangre en las venas. Adrián Montenegro era un hombre que lo controlaba todo, que resolvía los problemas con dinero y poder. ¿Qué haría si descubriera que tenía un heredero? ¿Intentaría comprárselo también? Exigiría sus derechos, arrastrándola a una batalla legal que ella no podría ganar. Se lo imaginó tratando a su hijo como había tratado su concepción, como un activo, un problema que gestionar, una pieza más en el tablero de su imperio. Lo vería como una extensión de sí mismo, no como una persona. Lo absorbería en su mundo frío y transaccional, un mundo donde el amor y la humanidad eran conceptos extraños y poco prácticos. La imagen de su hijo creciendo en una jaula de oro, aprendiendo que todo y todos tenían un precio, la aterrorizó más que nada en el mundo. No podía permitirlo, no lo permitiría. «No», susurró para sí misma, un murmullo apenas audible, pero cargado con la fuerza de un juramento inquebrantable. La determinación la inundó, una ola de fuerza maternal tan poderosa que barrió el miedo y la confusión. Miró a la doctora, que la observaba con preocupación, y forzó una sonrisa temblorosa.
Asintió, fingiendo escuchar sus consejos mientras en su interior se forjaba un plan. Este bebé era suyo, solo suyo. Era la única cosa buena que había salido de la peor noche de su vida, y no iba a permitir que la sombra de Adrián Montenegro lo manchara. Lo protegería de él, de su dinero, de su apellido y de todo su mundo desalmado. Este niño no sería una transacción, no sería un heredero del Imperio Montenegro. Sería simplemente su hijo, criado con el amor que a ella le habían negado en su concepción. El clímax de su decisión fue visceral, un fuego que se encendió en sus entrañas. Sería su secreto, un secreto que lo cambiaría todo, que la definía no como la mujer que fue comprada, sino como la madre que protegería a su hijo a cualquier precio. Cuando salió de la consulta, el mundo exterior parecía el mismo de siempre. El sol brillaba, la gente caminaba apresuradamente por la acera, el tráfico rugía. Pero para Aurora, el universo entero se había reconfigurado. Caminaba despacio, como si tuviera miedo de romper algo frágil en su interior. Instintivamente, llevó una mano a su vientre, todavía plano, una caricia protectora sobre la vida secreta que albergaba. El peso de ese secreto era inmenso, una carga que tendría que llevar sola durante los próximos meses y quizá durante el resto de su vida. Pero, extrañamente, también se sentía como un ancla. Le daba un propósito, una razón de ser más allá de la humillación y el vacío. Ya no era solo la empleada descartada, la víctima de la arrogancia de un millonario. Era una guardiana, una leona dispuesta a luchar contra el mundo para proteger a su cachorro. En ese momento, caminando por una calle anónima, Aurora dejó de ser la mujer que había sido comprada por $1.000.000. Renació como la madre que escondería a su hijo del hombre que la trató como una mercancía desechable, transformando el acto final de su humillación en el primer acto de su redención. 9 meses. 960 días en los que Alejandro de la Vega había, con una desesperación que jamás admitiría, enterrar el recuerdo de una única noche. Se había sumergido en el trabajo con una ferocidad casi maníaca, cerrando acuerdos multimillonarios, expandiendo su imperio, moviendo capitales por el mundo como si cada transacción exitosa pudiera de alguna manera rellenar el inexplicable vacío que Sofía había dejado tras de sí. Pero no funcionaba. Su fantasma lo perseguía en los momentos más inesperados, en el silencio de su enorme mansión, en el aroma de un perfume similar en una sala de juntas, en la visión fugaz de una mujer con su mismo cabello oscuro caminando por la calle. Se decía a sí mismo que era solo un deseo insatisfecho, una atracción física que no había logrado resolver del todo, pero en la honestidad brutal de las noches de insomnio sabía que era algo más. Echaba de menos su presencia, la forma en que sus ojos lo habían mirado en la escalera antes de que él lo arruinara todo, una vulnerabilidad y una fuerza que no había vuelto a encontrar en ninguna otra mujer. Aquel día, mientras caminaba por los pasillos estériles y blancos de un hospital, estaba a punto de firmar un importante acuerdo de inversión filantrópica, otra forma de usar su dinero para limpiar algo que no sabía nombrar. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El hospital olía a desinfectante y a una ansiedad contenida, un ambiente que contrastaba violentamente con su mundo de cuero pulido y cifras de 7 ceros. Estaba revisando los últimos detalles del contrato en su tableta mientras su secretaria le confirmaba la sala de reuniones por el pinganillo. Tercera planta, la sala de juntas al final del pasillo, señor de la Vega. Estaba tan inmerso en su burbuja de poder y negocios que apenas prestaba atención a su entorno. El mundo para él era a menudo un simple telón de fondo para sus ambiciones. Justo cuando se acercaba al final del pasillo, recibió una llamada urgente de su equipo en Nueva York sobre una adquisición hostil. Distraído, con el teléfono pegado a la oreja mientras daba órdenes concisas y tajantes, giró el pomo de la última puerta, una pesada puerta de cristal esmerilado, y la empujó para entrar, esperando encontrarse con un grupo de administradores con traje. Pero lo que vio al otro lado no fue una sala de juntas. Fue una escena tan cruda, tan primal y tan inesperada que el universo entero pareció detenerse en seco. El tiempo se congeló, su corazón se detuvo, y la realidad, tal y como la conocía, se hizo añicos en un instante.
Allí, en una cama de hospital, en lo que parecía ser una sala de partos improvisada, estaba ella, Sofía. Pero no era la Sofía que recordaba, la empleada callada y de mirada desafiante. Esta era una mujer en el epicentro de la creación, con el rostro bañado en sudor, el pelo pegado a las sienes y los ojos cerrados con fuerza en una mueca de dolor sobrehumano. Un grito ahogado escapó de sus labios, un sonido tan visceral que atravesó a Alejandro como una descarga eléctrica. Estaba de parto, estaba dando a luz. La imagen era tan poderosa, tan absolutamente fuera de lugar en el contexto de su vida ordenada y controlada, que su mente se negó a procesarla. Su cerebro, entrenado para analizar mercados y prever tendencias, se quedó completamente en blanco. El maletín de cuero italiano, que contenía contratos por valor de millones, se le escurrió de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio tenso de la habitación. Nadie pareció notarlo. Todos los ojos estaban fijos en Sofía, y los ojos de Alejandro, ahora despojados de su máscara de Cío, también. Estaba paralizado, anclado al suelo por una fuerza invisible, incapaz de moverse, de hablar, de respirar. El mundo volvió a ponerse en marcha de forma lenta y dolorosa. Una enfermera le dio ánimos a Sofía, un médico revisaba un monitor, y Alejandro, todavía de pie en el umbral de la puerta como un espectro, logró encontrar su voz. Salió como un susurro ronco, una pregunta que se formó en sus labios antes de que su mente consciente pudiera detenerla, una pregunta nacida del shock más profundo y de un terror que empezaba a tomar forma en sus entrañas. ¿Quién es el padre de este bebé?, consiguió preguntar, aunque una parte de él ya gritaba la respuesta. En ese instante, los ojos de Sofía se abrieron de golpe y se encontraron con los suyos. El dolor físico que los nublaba desapareció en un parpadeo, reemplazado por una secuencia de emociones tan rápida y violenta que lo dejó sin aliento. Primero, incredulidad, luego, pánico puro y absoluto. Y finalmente, una furia tan fría y cortante que sintió como si le hubieran clavado un puñal de hielo en el pecho. Sus labios, pálidos y agrietados, se movieron para formar unas palabras que, aunque susurradas, resonaron en la habitación como un trueno. «Sal de aquí», dijo, su voz rota por el dolor, pero firme como el acero. Era una orden, una súplica y una sentencia, todo en uno. Pero Alejandro era incapaz de obedecer. Sus pies parecían fundidos con el linóleo del suelo. Estaba atrapado en una pesadilla lúcida, viendo cómo la mujer que había intentado olvidar durante 9 meses daba a luz un hijo que no podía ser suyo. No podía serlo. Era imposible. La lógica se rebelaba contra esa idea. Y entonces, en medio de esa negación desesperada, la tensión en la habitación se rompió. Un llanto agudo, fuerte y lleno de vida llenó el espacio. Un sonido que lo atravesó todo, que silenció los pitidos de las máquinas y los susurros del personal médico. El bebé había nacido. Un enfermero, con una sonrisa cansada, levantó al pequeño ser humano, diminuto y cubierto de vida, para que su madre lo viera. Y en ese momento sagrado, el bebé abrió los ojos. Unos ojos que, en lugar de ser del azul oscuro de los recién nacidos, eran de un inconfundible y tormentoso color gris. Unos ojos que, incluso en su inocencia recién estrenada, miraban en su dirección con una familiaridad devastadora. Eran una copia exacta de los suyos. El shock de la comprensión lo golpeó como un rayo, aniquilando cualquier duda, cualquier negación. Aquel era su hijo. Sofía había estado embarazada todo este tiempo, y él no había sabido nada. La verdad lo golpeó con una fuerza física, haciéndolo tambalearse hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. Su hijo, tenía un hijo que Sofía le había ocultado. Dio un paso vacilante hacia la cama, un movimiento puramente instintivo, una necesidad primordial de acercarse a su propia sangre, a la mujer que lo había traído al mundo. Pero una mano firme se posó en su pecho, deteniéndolo en seco. Era el médico, cuya expresión profesional se había endurecido hasta convertirse en una máscara de desaprobación. «No es el momento, señor de la Vega. Salga ahora, por favor». La frase, dicha en un tono bajo pero inflexible, fue como una bofetada.
Lo estaban echando, lo estaban excluyendo del momento más importante de su vida, un momento que él mismo había profanado con su presencia. Se dejó guiar hacia la puerta, su cuerpo moviéndose sin voluntad, sus ojos todavía fijos en el pequeño bulto que ahora descansaba en el pecho de Sofía. La puerta se cerró tras él con un suave clic, dejándolo solo en el pasillo silencioso, con el eco del llanto de su hijo resonando en sus oídos. La noche que siguió fue un descenso a un infierno personal, un purgatorio de culpa y arrepentimiento que no sabía que existía. Se sentó en una silla incómoda del pasillo y, por primera vez en su vida, el poderoso Alejandro de la Vega se sintió completamente impotente. Comprendió con una claridad aplastante por qué ella le había ocultado algo tan monumental. No era por malicia, era protección. Estaba protegiendo a su hijo de él, del hombre que había sido lo suficientemente cruel y cobarde como para transformar lo que debería haber sido algo especial en una fría y humillante transacción. Había comprado su cuerpo, sí, pero con ello había perdido su alma, su confianza y, ahora se daba cuenta, el derecho a ser padre. La magnitud de su error lo aplastó, dejándolo roto en un pasillo de hospital, un rey destronado de un reino que ni siquiera sabía que había poseído. El vestíbulo del hospital, un lugar normalmente asociado con la ansiedad silenciosa y las esperas interminables, se había transformado en un escenario improvisado para el drama más inesperado. Las cámaras de los principales noticieros del país apuntaban no hacia un político o una celebridad, sino a Alejandro de la Vega, el CEO de Hielo, el hombre que convertía todo lo que tocaba en oro, pero cuyo corazón parecía forjado en platino. Estaba de pie frente a un podio que su equipo había montado a toda prisa, pero no había rastro del magnate arrogante y seguro de sí mismo que el mundo conocía. En su lugar había un hombre despojado de todas sus defensas, con los ojos enrojecidos y una vulnerabilidad tan cruda que era casi doloroso mirarlo. Desde la solitaria habitación del hospital, Sofía lo observaba todo en la pequeña pantalla del televisor, con su hijo recién nacido durmiendo plácidamente en sus brazos, ajeno al terremoto que su existencia había provocado. Su corazón latía con una fuerza violenta contra sus costillas, una mezcla de pavor y una expectación que no se atrevía a nombrar. Sentía que el mundo entero contenía la respiración junto a ella, esperando ver si el hombre que lo tenía todo estaba a punto de perder lo único que de verdad importaba. Alejandro se aclaró la garganta y el silencio que se produjo fue absoluto. Los flashes de las cámaras se detuvieron, los murmullos de los periodistas cesaron. «Mi nombre es Alejandro de la Vega», comenzó. Su voz era un murmullo ronco, desprovisto de su habitual autoridad. «Y estoy aquí hoy para confesar públicamente que he cometido el mayor error de mi vida». Hizo una pausa, sus ojos grises buscando la lente de una cámara, como si pudiera a través de ella mirar directamente a los ojos de Sofía. Hace 9 meses, en un acto de arrogancia y cobardía emocional, intenté comprar el deseo, y al hacerlo, perdí la oportunidad de ganar un futuro. Humillé a una mujer extraordinaria, Sofía, la madre de mi hijo, tratándola con la feluridad de un contrato, reduciendo algo que debería haber sido puro a una simple transacción financiera. Un murmullo de conmoción recorrió la sala, pero Alejandro levantó una mano, no para imponer silencio, sino en un gesto de súplica. Su puño cerrado se abrió lentamente, revelando un trozo de papel doblado. El cheque. El infame cheque de 1 millón de euros que había sido el principio y el fin de todo. El símbolo de su poder y de su fracaso. Con un movimiento brusco y violento, como si estuviera arrancando una parte de su propia alma, lo rasgó por la mitad. Y luego otra vez, y otra, hasta que solo quedaron pequeños fragmentos de papel que revolotearon y cayeron al suelo como confeti en un funeral. «Este dinero no significa nada», declaró, su voz ganando fuerza, cargada de una convicción nacida de la desesperación. «Hoy no ofrezco más dinero. No ofrezco acuerdos ni contratos, ofrezco mi rendición completa.
Te imploro tu perdón, Sofía, aquí, delante de todo el mundo, porque el mundo entero debe saber la magnitud de mi error y la profundidad de mi arrepentimiento. Dame la oportunidad de ser el padre que nuestro hijo se merece. Dame la oportunidad de demostrarte que el hombre que te humilló puede aprender a amar. Y entonces hizo algo que nadie, y menos que nadie Sofía, podría haber anticipado. Sus ojos, llenos de lágrimas que se negaba a derramar, encontraron de nuevo la cámara. «Cásate conmigo, Sofía», dijo, y la súplica en su voz rompió las últimas defensas de ella. No como parte de un trato, no por un contrato ni por obligación. Cásate conmigo por un amor que no tiene precio, un amor que quiero construir contigo cada día, desde los cimientos, sobre las ruinas de mi propio error. Te amo. En la habitación del hospital, las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Sofía. Vio al hombre de hielo quebrarse por completo, desmoronarse ante el mundo entero, sacrificando su orgullo en el altar de su arrepentimiento. Un pequeño sollozo escapó de sus labios y apretó a su bebé un poco más fuerte contra su pecho. Su corazón, que había estado encerrado bajo capas y capas de dolor y humillación, sintió un dolor agudo, pero no era solo de tristeza, era el dolor de un músculo atrofiado que intentaba volver a latir, el dolor de una esperanza que, contra toda lógica, se negaba a morir. El camino hacia el perdón sería largo y arduo, pero en ese instante, por primera vez, no parecía imposible. Los meses que siguieron a aquella declaración pública no fueron un cuento de hadas. La confesión de Alejandro había abierto una puerta, pero Sofía era la única que podía decidir si la cruzaba. La reconquista fue un proceso lento, arduo y a menudo doloroso. Él no apareció en su vida con regalos caros ni gestos grandilocuentes. Comprendió que el dinero era el veneno, no el antídoto. En su lugar, apareció como un hombre, simplemente un hombre. Se presentaba en la puerta del modesto piso de Sofía cada día, no como el CEO arrogante que había pagado por una noche, sino como un suplicante, un hombre determinado que solo pedía una oportunidad para conocer a su hijo. Al principio, Sofía se la concedió con una reticencia que rayaba en la hostilidad. Lo dejaba pasar, observándolo desde la distancia con los brazos cruzados, analizando cada uno de sus movimientos, esperando el más mínimo indicio de falsedad, la más mínima señal del hombre que la había descartado con un cheque. Pero la señal nunca llegó. Lo que Sofía vio, día tras día, fue una transformación tan profunda que desafiaba toda creencia. Vio al hombre poderoso, acostumbrado a dirigir imperios con una sola llamada telefónica, derretirse por completo en presencia de un bebé diminuto. Observó cómo las manos que firmaban contratos multimillonarios aprendían, con una torpeza conmovedora, a cambiar un pañal. Vio al magnate que nunca dormía más de 4 horas por noche despertarse de madrugada sin quejarse, solo para mecer a un niño que lloraba, ofreciéndole a Sofía un respiro que ella necesitaba desesperadamente. Y lo escuchó cantar. Le cantaba a su hijo canciones de cuna con una voz terriblemente desafinada, pero con una ternura tan genuina que una tarde Sofía se encontró riendo. Fue una risa de verdad, la primera en mucho tiempo. Un sonido que sorprendió a ambos y que pareció romper un hechizo de tristeza que había durado demasiado. El pequeño se convirtió en el puente que unía sus dos mundos, el nexo que les obligaba a comunicarse, a colaborar, a verse el uno al otro no como adversarios en una transacción fallida, sino como padres. Alejandro estaba demostrando su valía, no con palabras, sino con la moneda más valiosa de todas, la constancia. Estaba presente. En los días buenos y en los malos, en las noches de cólicos y en las mañanas de sonrisas. Estaba aprendiendo a ser padre, y en el proceso le estaba enseñando a Sofía que él también estaba aprendiendo a ser un hombre diferente. Ella comenzó a ver más allá de la máscara fría del CEO, descubriendo al hombre vulnerable que se escondía debajo. Un hombre que se dio cuenta había utilizado el dinero y el control como un escudo para protegerse de emociones que no sabía cómo manejar.
Su frialdad no había sido crueldad, sino miedo. Miedo a sentir, miedo a conectar, miedo a ser vulnerable. Y al ver su dedicación inquebrantable a su hijo, Sofía comprendió que él estaba enfrentando esos miedos por ellos. Estaba aprendiendo que las personas no eran transacciones y que el amor verdadero, el amor familiar, no tenía precio porque su valor reside en el sacrificio diario, en la presencia incondicional. Una tarde, meses después de que todo comenzara, mientras veían a su hijo intentar dar sus primeros pasos vacilantes en la pequeña sala de estar, Sofía supo que lo había perdonado. No hubo una gran declaración, ni un momento dramático. Fue una certeza tranquila que se instaló en su corazón. Miró a Alejandro, que observaba a su hijo con una expresión de puro y absoluto amor, y el último vestigio de la herida se cerró. El hombre que la había comprado había desaparecido, reemplazado por el padre de su hijo, por su compañero. Más tarde esa noche, cuando el bebé ya dormía, Alejandro la tomó de las manos. No había cámaras, ni público, ni podios. Solo estaban ellos dos, en el silencio de la vida que estaban construyendo juntos. Y entonces se arrodilló. Allí, en el suelo de su modesto piso, el multimillonario Alejandro de la Vega le pidió que se casara con él, con solo ella y su hijo como testigos. Y esta vez, cuando Sofía dijo sí, fue con todo su corazón. Un sí al hombre que había aprendido a amar, un sí a la familia que habían forjado de las cenizas de un comienzo imposible. El beso que selló esa promesa fue la prueba definitiva de que el amor, cuando es verdadero y se lucha por él con honestidad, siempre, siempre encuentra el camino.